Por Dios, ¿qué tal nivel de ignorancia sobre lo que pasa en la política peruana? No saben qué cosa es Patria Roja. Por Dios, no puede ser. O sea, solo esta frase descalifica completamente la moción de censura presentada. Completamente, por el nivel de ignorancia que demuestran los congresistas que la han suscrito. Estamos frente a un tema sumamente delicado y estoy hablando de la censura al ministro de Educación, porque por supuesto que es un derecho, una atribución del Congreso de la República no solamente interpelar, sino cuando corresponda censurar a un ministro y por lo tanto obligarlo constitucionalmente a la renuncia por alguna conducta o por una orientación en el ejercicio del cargo que no corresponda a las necesidades de la nación a criterio del Parlamento Nacional. Pero eso es una cosa, y otra cosa es la barbaridad que se pretende hacer, no por el uso del mecanismo de la censura, ni siquiera por censurar al ministro de Educación, que de repente se lo merece, sino por las razones por las cuales se está pretendiendo censurarlo. Y le voy a leer lo que dice acá. La idoneidad para el cargo del señor Carlos Gallardo Gómez está más que cuestionada debido a que este ha tenido una actividad política vinculada a grupos radicales como Patria Roja. ¿Patria Roja? ¿Quiénes firman esta moción? ¿Quiénes firman esta moción? ¿Saben estos señores que Patria Roja es una organización política que es parte de nuestra democracia, que ha peleado por nuestra democracia, que tiene mártires que fueron asesinados por Sendero Luminoso, que dirige organizaciones gremiales, organizaciones estudiantiles, que ha tenido representación por años en el Congreso de la República? O sea, el señor Rolando Breña Pantoja debería estar preso, que es uno de los dirigentes más importantes de Patria Roja. El SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, parte de cuyos dirigentes son militantes de Patria Roja, deberían ser metidos presos. Hay que cerrar el SUTEP. Por Dios, ¿qué tal nivel de ignorancia sobre lo que pasa en la política peruana? No saben qué cosa es Patria Roja. Por Dios, no puede ser. O sea, solo esta frase descalifica completamente la moción de censura presentada. Completamente, por el nivel de ignorancia que demuestran los congresistas que la han suscrito. Pero de ahí dice que pertenece a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, la FENATEP. Uno puede no estar de acuerdo. A mí me parece un error que el sindicato magisterial se haya dividido. Y yo se lo he dicho a los dirigentes del SUTEP en el momento de la huelga, que habían perdido legitimidad ante sus propias bases y que era necesario producir rectificaciones, pero que era muy importante para los maestros, y se lo dije en su momento, el año 2017, al propio profesor Castillo, que a mí me pareció un error si el sindicato magisterial se dividía, que tendrían que encontrar los mecanismos democráticos para que los maestros en el Perú tuvieran un solo sindicato que fuera su interlocutor con el Estado peruano y con las autoridades. Esa es mi opinión personal. Pero tienen derecho, quienes no están de acuerdo con eso, por supuesto, a constituir su propia organización sindical que está legitimada, que ha hecho todos los trámites, que representa un sector, por minúsculo que sea para algunos, para otros es más grande, no importa, pero representa un sector del magisterio. Es decir, el ser miembro de un sindicato te descalifica para ser ministro, o sea, de una organización gremial. O sea, si eres de la CONFIEP no puedes ser ministro, si eres de la Sociedad Nacional de Industria no puedes ser ministro, si eres de un sindicato no puedes ser ministro, por el solo hecho, por esa definición, a lo que agregan que ha participado en eventos juntos con el Movadef, que es otro desconocimiento de la realidad. Lamentablemente, y de eso nosotros hemos estado advirtiendo el tema por años, Movadef, para mí, es Sendero Luminoso, con otra cara. Con otra cara. No están haciendo actos de terrorismo en este momento, pero reivindican la historia de esta organización criminal.
y promueven su ideología. ¿Y dónde lo hacen? En los colegios, en las universidades, en los gremios, en todos los conflictos sociales. Casi no hay conflicto o problema, organización importante de la sociedad donde no se estén tratando de meter. Esa es la realidad de que los que viven en la realidad tienen que enfrentar. Y por lo tanto, el haberte en determinado momento cruzado con alguien de Movadef no te convierte en cómplice. Es más, esta gente se ha enfrentado al Movadef cuando han pretendido copar o interferir o tomar el control de la protesta social en el Perú. Pero a mí sinceramente me parece que estamos pasando ya todos los límites. Y yo creo que es... Además, este asunto de las pruebas, o sea, es algo que no entiendo. Es decir, lo de la prueba es una vergüenza que haya ocurrido lo que ocurrió, porque además, si el INEI sabía, porque lo que ha determinado la investigación hasta hoy, es que la prueba que se realizó se filtró y que la filtración se produjo aparentemente en uno de los cuadernillos que debería estar en manos del INEI y no estaba, y que en ese momento debieron parar y suspender la prueba una semana, el tiempo que fuera necesario hasta tomar el control y poder realizarla y no exponer al serio perjuicio al que están exponiendo a miles de maestros en este momento que trabajaron con seriedad su preparación para esa prueba y ahora se ven expuestos a lo que la censura dice. Lo censuramos porque no se anula la prueba y ahora se anula la prueba y tampoco le gusta. Es decir, no podemos seguir en este mal manejo de la cosa política. No podemos seguir, es decir, hay que salirnos de esto. Nos está haciendo mucho daño como país. Estamos llegando, o sea, este tema, esta moción, que no solamente demuestra, insisto, ignorancia sobre lo que es la política peruana, sobre lo que ha sido la historia de la política peruana y sobre el papel que han cumplido algunos. Es decir, en relación a Patria Roja no tengo ninguna simpatía. Desde que eres estudiante universitario, me enfrentaba políticamente, discutía con ellos, tenía diferencias y también tenía amigos en esta organización. Pero el ser miembro de Patria Roja no debería descalificar a nadie en el Perú. Es decir, no puede ser que en una moción de censura del Parlamento Nacional del Perú se incluya esto como argumento para descalificar a un ministro. Esto es inadmisible, esto es algo que esta moción tiene que ser retirada. Y en todo caso, formular algo un poco más serio, con argumentos sólidos que tengan que ver con el ejercicio de la función como ministro de Educación. Que si se ha acreditado que la hija está interviniendo, que si se ha acreditado que se han hecho nombramientos irregulares, que si se está acreditando que hay un manejo sesgado desde una perspectiva política de la conducción del Ministerio de Educación, es otra cosa. Esos son argumentos serios, eso es un tema para discutir, eso es algo para tomar en cuenta, pero no las barbaridades que están en este papel. Sinceramente, insisto, creo que esto tiene que parar. Y la política tiene que volver a ser en el Perú, si alguna vez lo fue, algo un poco más serio de lo que está haciendo en este momento. Están dando vergüenza. Por eso es que tienen 80% de desaprobación. Por eso es que están como están. No se dan cuenta. Están desenchufados del Perú, que lamentablemente, mientras perdemos tiempo hablando de estas cosas, la gente está esperando respuestas a sus problemas reales.